Buenas noches, comunidad educativa, buenas noches, claustro del liceo. Sean bienvenidos a este módulo de implicaciones a la reforma del artículo 19 constitucional, y voy a tener el honor de presentar al maestro Ulises Rogelio de la Serna José, para el cual pido un gran aplauso, por favor. Es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica en examen profesional, así como diplomado en juicio de amparo por la Suprema Corte de Justicia y también diplomado en juicio de amparo por parte del maestro Ignacio Burgoa Orihuela. Administrador profesional certificado por la Procuraduría Social de la Ciudad de México, y ha fungido como catedrático en la Universidad Tecnológica de México, conocida como UNITEC, y también se ha desempeñado como dictaminador de la Dirección General de Minas en el Departamento de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Actualmente es socio fundador del despacho de la Serna Maldonado AC Asociados, especialista en amparo civil, penal, administrativo y fiscal, con más 30 años de experiencia, y es socio fundador del Instituto de Investigaciones, Estudios y Superiores y Forenses de Derecho. Pido un aplauso, por favor. Asimismo, también contamos con la presencia del maestro José Antonio Cuitláhuac Torres Guerrero, también abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en maestría en Ciencias Penales por la UNITEP, diplomado forense en Sistema Procesal Penal Acusatorio por la UNAM, diplomado en Proceso Penal Acusatorio y Oral por el INACIPE. Ha fungido como agente del Ministerio Público de la Federación, subdelegado de la zona centro de la entonces Delegación Metropolitana de la PGR, apoderado legal del organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Actualmente es socio fundador del bufete jurídico Torres Guerrero y Asociados CCC, también con más 30 años de experiencia en la práctica forense del derecho penal, y también es socio fundador del Instituto de Investigaciones, Estudios Superiores y Forenses del Derecho, y también pido un fuerte aplauso, por favor. También nos honra con su presencia el maestro Julio César Contreras Castellanos, abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica en examen profesional y condecorado con la medalla al mérito universitario Gabino Barrera, con estudios de posgrado y maestría en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC y maestría en Derecho Procesal Penal con juicio oral, asimismo con certificado en el curso Taller Control Interno, Administración de Riesgos y Detección de Controles por el Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado desde 1988 a la fecha como catedrático a nivel de licenciatura. Es autor de los libros La Nueva Ley de Amparo Comentada y Comentada del 2015, Los Incidentes en la Nueva Ley de Amparo, Elementos de la Filosofía de Derecho, entre otras obras. Actualmente se desempeña como director de área de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior Federal de Telecomunicaciones y es socio fundador del Instituto de Investigación de Estudios Superiores y Forenses del Derecho, para también el cual pido un fuerte aplauso. Asimismo, también contamos con la presencia del maestro Irving Ambriz Gaitán, que obtuvo el título de licenciado en Derecho con mención honorífica por parte de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis denominada La acción penal privada en el nuevo sistema jurídico mexicano. Obtuvo el grado de maestro de Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, bajo la investigación Juicios Orales en México y Análisis Historiográfico. Ha laborado en diversos despachos jurídicos en materia corporativa, penal, administrativa y funcional, y también pido un fuerte aplauso. También nos honra con su presencia la maestra Ana Patsy Torres Sánchez, con especialidad en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado e Investigación, licenciatura en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAP, diplomada de Habilidades Docentes por la Universidad de Negocios CC. Ha impartido diversos cursos como Sistema Acusatorio y Oral para la firma internacional corporativo Corpus Iure, Juicio Oral y Técnicas de Litigación Oral, Juicio Oral para la Universidad de Negocios CC, y también pido un fuerte aplauso, por favor. También le ruego al público asistente que tenga por favor a bien apagar su celular o ponerlo en vibrador, lo anterior a fin de no interrumpir la plática impartida. Y sin más, por el momento damos comienzo y cedo la palabra a la maestra Ana Patsy Torres, por favor, la cual contará con 5 minutos.
Buenas noches, jóvenes. Bien, voy a dar una pequeña introducción a donde voy a abocar posteriormente mi intervención. Actualmente tenemos una implicación a una reforma referente al artículo 19 constitucional. Esta reforma prácticamente lo único que nos está diciendo es darnos un nuevo catálogo para la implementación de la prisión preventiva oficiosa. Este nuevo catálogo que nos dice es referente a ciertos delitos. Entre estos delitos nos está manejando que ya va a ser prisión preventiva de forma oficiosa lo que es el abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, delitos en materia de corrupción, robo a transporte de carga, robo y tráfico de hidrocarburos, desaparición forzada de personas y cometidas por particulares, delitos de arma de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. Prácticamente la comisión encargada de hacer esta reforma nos dice o llega a establecer como fundamento de la misma que este listado de delitos que nos está dando actualmente son delitos llamados de alto impacto o bien que tienen una grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas. Además nos dice que tendiente a esta reforma, una de sus finalidades es acabar con la corrupción e impunidad, buscando sancionar conductas graves de delitos. Es decir, aquí nos dice que prácticamente con esta reforma se va a disminuir la incidencia de algunas conductas delictivas, nada más por el solo establecimiento de una prisión preventiva de forma oficiosa. Aquí la pregunta a la que yo voy a abocar posteriormente mi intervención es referente a ¿realmente esta medida o esta reforma que se está implementando en el artículo 19 constitucional va a acabar realmente con la corrupción e impunidad? La siguiente pregunta a la que también voy a tener que abocar mi intervención es de que si realmente ahora esta incursión de estos delitos prácticamente va a prevenir y sancionar conductas graves. Si nada más estamos hablando realmente de una medida cautelar, que es la prisión preventiva de forma oficiosa. Pero también lo que trato de desentrañar de esta reforma es decir prácticamente si la misma va a atender de manera eficaz la inseguridad que actualmente tenemos o que vivimos. Prácticamente la reforma, a mi muy parecer punto de vista, tenemos un retroceso que posteriormente voy a abocar a explicarles el porqué de mi punto de vista. Que tenemos un retroceso y más que nada porque en reforma de 2008 nos establecieron que la finalidad de la misma era la instauración de una justicia restaurativa. Es decir, se tiene que dar un tanto más la pauta a los gobernados de que solucionen sus conflictos, pero de forma más bien entre ellos. Si el conflicto surge entre los particulares, entonces que también la solución tenga un tanto o vaya encaminada a ellos. Nos decían que con esa reforma de 2008 se tenía o se tiene que establecer un listado o la incursión de las llamadas medidas cautelares, precisamente dejando la prisión preventiva en el final de ese listado, y se ya va a hacer de forma excepcional. Pero actualmente, con la reforma que nos están hablando del 19 de la Constitución, nos dice prácticamente que ahora ya tenemos un listado más grande. ¿Para qué? Para poder establecer una prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasaría también? Que cualquier persona que caiga esa conducta, posiblemente en un hecho que sea tipificado como alguno de este listado, entonces de forma inmediata va a tener que aplicarse la prisión preventiva oficiosa. Y entonces también en dónde queda el llamado principio de presunción de inocencia, que aquí también nos dicen que es la base prácticamente de ese sistema acusatorio. ¿Qué pasa entonces si yo establezco la prisión preventiva de forma oficiosa? ¿Estoy diciendo que ya eres culpable
porque caíste en uno de estos supuestos, o en qué momento opera realmente ese principio. También aquí sería uno de los puntos sobre los cuales yo podría decir que tenemos un retroceso. ¿Sí? Bien, sería todo, maestro. Gracias, maestra. Solicito por favor el uso de la voz al maestro Ulises Rogelio de la Serna José. Gracias. Bueno, en relación con lo que dice la maestra, yo coincido con ella y esencialmente me parece un retroceso porque todo esto es un poquito más antiguo que nosotros. En el año 93, en el año 93 existía un sistema en el que cada juzgador decidía si le determinaba o no la prisión preventiva. Como producto de los grandes problemas que existían y del desacuerdo de la gente y las autoridades, entonces hicieron un catálogo como este. Entonces llegó el momento en que de que no se le dictaba prisión preventiva a ninguna persona por ningún delito, es decir, homicidio culposo, violación, porque ya tengo ahora la facultad, porque ya existen reformas y porque es la forma en la que se trabajó antes, y ya la gente pensaba, no es posible que yo denuncie a alguien y que esa persona simplemente se presente, lo caucionen o lo afiancen y se escape de la autoridad. Gracias. Gracias, maestro. En este acto solicito, por favor, la participación del maestro Jorge Eduardo Carrillo Velázquez. Muchísimas gracias. Antes que cualquier palabra, deseo para ustedes una muy agradable y bonita noche, y agradezco el privilegio de compartir algunos momentos y palabras con todos los aquí presentes. Pues bueno, yo expresaría mi sentir en torno a esta reforma constitucional, señalando que efectivamente es un retroceso desde el punto de vista jurídico y garantista, no tiene razón de ser, se me hace una estupidez. Sin embargo, comentaba el profesor, hay que analizar las cuestiones sociales que se dan alrededor de esta reforma y atender a los antecedentes. En primer término, hay que analizar el fenómeno desde dos perspectivas. Es un tanto buscarle lo lógico a lo ilógico. Verlo desde el punto de vista puramente jurídico, desde cuya trinchera es insostenible una reforma de este tipo, pero también desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político tiene mucho más que analizar y que agregar, derivado de las condiciones del nuevo gobierno. ¿Por qué? Resulta que los delitos que se consideraban o que se consideran hasta antes de esta reforma como de prisión preventiva oficiosa, pues eran los delitos que hacía la gente pobre, delitos violentos, tal vez delincuencia organizada, pero resulta que a quienes cometían delincuencia organizada en realidad nunca los atrapaban ahí en los fuertes chivos expiatorios, a los verdaderos capos de corrupción como Elbo, no sé qué, que tiene que ver algo con los maestros, pues sí, no, son perseguidos políticos que, lejos de ser personas blancas, con el tiempo, pues el mismo sistema los libera, ¿no? Yo pienso que las condiciones del nuevo gobierno están enfocadas a combatir de verdad los grandes problemas económicos y sociales. Primero, a mí se me hace muy preocupante que no haya oposición. ¿Por qué? El gobierno de López Obrador había planteado la implementación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos de corrupción y todo lo que tenga que ver con robo de hidrocarburos. La oposición en los medios de comunicación también lo llegó a plantear como un retroceso,
Pero bueno, uno se va al diario de debates y resulta que pues en realidad no hubo debate. Solamente hubo repartimiento político. Los del PAN estuvieron en contra de colocar la prisión preventiva oficiosa por huachicoleo y por algunos otros delitos, pero sí apoyaron la de prisión preventiva por robo a casa habitación. Entonces, a final de cuentas, todos los partidos políticos decían que no, pero terminaban apoyando un delito de los que a final de cuentas se incluyeron todos en la reforma al artículo 19 constitucional. Entonces, bueno, vuelvo al punto. Desde el punto de vista jurídico realmente no hay mucho que discutir, es un retroceso. Comentaban sobre en qué momento se aplicaba la presunción de inocencia y bueno, es cierto, la presunción de inocencia, como todas las presunciones en el ámbito procesal, van a ser calificadas por el juzgador, pero hasta el dictado de sentencia, no antes. Mientras tanto, yo he venido sosteniendo que estos principios clásicos de la investigación, de indubio pro societate y la prevención del riesgo, es decir, como no sé si eres culpable o no, pues en lo que son peras o manzanas te voy a mantener detenido. Eso es básicamente el principio indubio pro societate, sobre el cual operó históricamente el Ministerio Público durante todo el siglo XX. Yo pienso que sí, efectivamente estamos regresando a ello y haría falta replantear algo que en voz de Tatiana Cloutier se mencionaba. Estas leyes, tal cual las tenemos y tal cual se están reformando, son las que les dejaríamos a gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, el de Felipe Calderón, tal vez un poco con el de Vicente Fox. Y pues a mí esta reforma en lo particular me daría terror si fuera implementada bajo un gobierno como el de Peña Nieto o el de Calderón. Con el gobierno de López Obrador, bueno, tengo mis reservas, pero considero que sí se van a dedicar a perseguir por lo menos a aquellos que representen algún daño a la economía del país y no como tal a la gente de a pie como se vino haciendo en el periodo de Calderón y de Peña Nieto. Bueno, por el momento es lo que agrego. Gracias, maestro. Solicito el uso de la voz del maestro José Antonio Titláhuac Torres Guerrero. Buenas noches a todos, buenas noches compañeros universitarios, buenas noches compañeros de la mesa. Agradezco a la Universidad de Negocios esta invitación y bueno, en relación a nuestro tema quiero comentar lo siguiente. Efectivamente, la reforma al artículo 19 constitucional es de gran importancia para nuestro sistema penal mexicano. Esta reforma no solo integra la adición de determinados delitos al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. También tiene una segunda parte muy importante que en el artículo 4 transitorio señala que en el término de 5 años se implementará una evaluación a la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, así como al propio sistema, a la eficiencia del sistema que rige actualmente en el país. En relación a la propia contrariedad que existe en la Constitución, el artículo 20 constitucional, por un lado, señala el principio de presunción de inocencia. Y por otro lado, el artículo 19 señala la implementación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, adicionando 9 delitos a los 11 o 12 que había, y cada vez se incrementa más la medida de prisión preventiva oficiosa. Efectivamente, esto es una regresión en nuestro sistema. Estamos volviendo de alguna manera al sistema inquisitivo. Si bien el procedimiento seguirá siendo acorde a lo planteado, lo que sí estamos ya saliendo del contexto es de aplicar perfectamente el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia no solo está contemplado en el artículo 20 constitucional, está contemplado en diferentes tratados, está contemplado en la Convención de Derechos Humanos y además el principio de presunción de inocencia es un principio fundamental en los derechos humanos y por lo tanto no puede ser regresivo en nuestro sistema. Es realmente
inoperante lo que se está haciendo, es realmente catastrófico, digo yo, para nuestro propio derecho. Se está atendiendo un reclamo social. Las reformas es por el reclamo social. Efectivamente, la inseguridad pública en nuestro país ahora está más que nunca hundida. Pero no es la forma en que vamos a sacar adelante a México, a través de endurecer o de agravar penas. Por lo tanto, creo yo que el sistema que se implementó a partir del año 2008 va hacia atrás y no va a funcionar de la mejor manera si continúan las reformas como se están elaborando. Una cuestión muy importante: el juez de oficio va a determinar, en base al catálogo de delitos, va a determinar la prisión preventiva. Quiere decir que la persona que llegue imputada por un delito de los que mencionó la maestra o de los que estaban contemplados con anterioridad no podrá salir en libertad, su juicio lo seguirá en prisión. El juez está impedido para que pueda en ese momento decretar otra medida cautelar. Aunque tuviera los elementos, no lo va a hacer, porque el propio artículo constitucional está señalando que debe hacerlo de manera oficiosa. Ahorita en mis conclusiones pues haré alguna mención en relación al retroceso mismo que estamos señalando y a otras cuestiones, porque si no, voy a pasar. Gracias, maestro. Solicito el uso de la voz. Hablaba propiamente de la relación que hay entre la política y el derecho. Entonces es más que evidente, obviamente un procesalista, una persona que diario lleva audiencias iniciales de control de detención, de formalización de imputación, por una cuestión de tramitología sabe que la prisión preventiva oficiosa es aquella que se impone sin previo debate, porque así lo dice la Constitución. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una de las 4 leyes únicas que nace de la propia Carta Magna y que no es una ley reglamentaria como tal, establece propiamente que uno de los principios rectores del sistema acusatorio es el principio de contradicción. Lo que vemos ahorita, la forma en la que nos acomodó el comité organizador, este es principio de contradicción. Uno dice una opinión y yo puedo refutarla o puedo acogerme a la opinión. Afortunadamente no estamos en una audiencia inicial, sino que estamos en un aspecto académico, en donde creo que la gran mayoría de todos los aquí presentes consideramos que la reforma es un retroceso desde una perspectiva dogmática y jurídica. Sin embargo, imagínense ustedes que una persona comete un hecho ilícito de los calificados como de alto impacto y afectan a alguno de sus familiares. Es más que evidente que ustedes van a querer que la persona que cometió el hecho ilícito, mientras es investigado el proceso, esté privada de su libertad por una cuestión de seguridad, inclusive, que esa es la razón de ser de la prisión preventiva oficiosa, o tal vez es lo que quiso dar a entender el legislador. Entonces, para efectos de no abarcar más aspectos, porque ya se me termina mi tiempo, únicamente para acotar mi opinión es, yo también considero que es un retroceso. Creo que por una cuestión de política criminal se justifica el Estado mexicano, y Maquiavelo lo dijo en El Príncipe: todos los hombres que acostumbran ser buenos casi todo el tiempo terminan arruinados por la gran cantidad de hombres que no lo son. Cambien la concepción de hombre por Estado. Todo Estado que acostumbra a ser bueno casi todo el tiempo termina arruinado por la gran cantidad de hombres que no lo son. Muchas gracias. Gracias, maestro. También solicito la participación del maestro Julio César Contreras Castellanos. Buenas tardes. Gracias a la Universidad de Negocios por haber permitido hacer ese intercambio de ideas entre el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores y Forenses del Derecho y la Universidad de Negocios, para el efecto de hacer una ponderación en relación a la reforma al artículo 19 de la Constitución. Ya se ha marcado aquí varias directrices y los contenidos básicos que tiene esta reforma. Hemos señalado que es un retroceso. Yo creo que nunca hemos salido del retroceso, porque la prisión preventiva oficiosa pues subsiste y ha subsistido. Hoy lo único que vemos es que asumieron mayor catálogo de delitos o de descripciones, vamos a decirlo así. Sin embargo, el hecho es de que no hemos podido alejarnos de este contenido.
y queremos seguir en un proceso penal oral, acusatorio, pero con tintes de un pasado no muy lejano. La alarma social es evidente. Hoy tenemos una grave crisis de delincuencia. Somos un país que acaba de venir la señora Bachelet y se sorprendió, se fue horrorizada de que en México, lo que ya sabíamos todos, tenemos un índice de mortalidad peor como si estuviéramos en guerra. Sabemos que hay muertos y muertos y muertos y muertos, y desgraciadamente ha sido tan constante escuchar esto que tal pareciera que ya lo asumimos como algo natural, lo cual no debería de ser. En efecto, el Estado tiene que buscar una manera de darle una encauce a ese reclamo social. Eso es por una parte. Por otra también tenemos el contenido garantista del derecho penal. Decimos, oye, es que no podemos nosotros rebasar la mínima intervención. No estamos para estar solucionando todos los problemas sociales. Solamente aquellos que escapan a las soluciones básicas y que ya es la última. Pero con todo esto nos hace pensar en una reflexión sobre los contenidos básicos que animan a esta situación, porque lo mediático del tema siempre ha sido que estemos hablando de que debe tener prisión preventiva una persona solo y únicamente porque existan datos de prueba para el efecto de que se le puede imputar un hecho delictivo de los catalogados, hoy en día adicionados. ¿Sabemos que la persona imputada es el delincuente? No. Todavía no atravesamos por toda la secuela del procedimiento penal. Consecuentemente ya los medios de comunicación nos dicen la puerta giratoria. Nos dicen, señores, una gran impunidad. Todavía no se sentencia. No llegamos a ese punto. Estamos hablando de una medida cautelar. Y esa medida cautelar es para conservar la materia en donde recaerá el efecto de la sentencia dictada en el proceso. Consecuentemente, se nos olvida que la prisión preventiva no es la pena que se le está imponiendo, a pesar de que se le tome por disposición constitucional y legal a cuenta ese periodo que estuvo detenida esa persona como cómputo de la prisión en el caso de que llegase a ser condenado. Por eso se le ha tachado y se le ha dicho que es una condena anticipada, y se ha mencionado que debe de expulsarse del sistema no tan solo penal sino constitucional mexicano, que ha sido señalado como vulneratorio de los derechos fundamentales mexicanos y humanos a nivel internacional. Lo hemos señalado, lo hemos constatado, y en efecto lo es cierto. Sin embargo, en México tenemos un grave problema. El problema es que la falta de civilidad del cumplimiento con tus obligaciones para con los actos que tú realices. Y consecuentemente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obligar a la persona a que no se evada para que continúe el proceso, que no le cause daño a el ofendido o la víctima del delito, que cumpla con sus obligaciones en el proceso. Y hay ciertos eventos que son de manifiesta percepción de que la primera intención de la persona será huir, y consecuentemente por ello se pone en riesgo todo esto. Esa palabra riesgo es lo que se debe de calcular. Cuando el Ministerio Público solicita la prisión preventiva, el juzgador en audiencia debe de ponderar todo este debate, así como también lo expuesto por los especialistas que se lleven al tema en esa audiencia, para el efecto de poder determinar si existe o no un riesgo para el ofendido, para la víctima, para los testigos, o bien para el proceso, es decir, que se evada. El hecho de hablar de delitos graves, que supuestamente yo lo habíamos erradicado,
Lo volvimos a tener precisamente para fundamentar la orden de detención de caso urgente dada por el Ministerio Público. Y lo señalamos claramente en ese artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos de la detención. Son graves los delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, pero nada más es para esos efectos. No quiere decir que por ello tengan otra categoría. Todos los delitos son graves, todos los delitos son de alto impacto, como quiera llamar, precisamente por eso son delitos. Solamente que hay algunos que tienen una envergadura de mayor cobertura, de mayor sensibilidad a la sociedad, y esos son precisamente los que se plantean en estas nuevas hipótesis. Me queda una gran duda y voy a concluir, pero voy a regresar en este tema. La reforma habla de un concepto bastante interesante que se refiere a que el juzgador dictará la prisión preventiva oficiosa. Ese es un primer concepto. El otro concepto es que tendrá que determinarse la condición de gravedad por parte del juzgador. Ya no habrá debate porque va a ser oficiosa. Entonces el juzgador tiene que tener los elementos para poderse pronunciar. Y el último, señores, es que los delitos cometidos con motivo de corrupción. Ese es un gran tema. Y posteriormente volveremos al mismo. Gracias. Gracias, maestro. Por último, solicito a los participantes emitan sus conclusiones respecto al tema y tiene el uso de la voz la maestra Ana Patsy Torres Sánchez. De manera conclusiva, les puedo decir que ya este tema sobre de que estamos teniendo reformas y otra vez regresamos a lo mismo y estamos manejando ese retroceso, ya desde los años 30 había un penalista que nos decía prácticamente, en México la política criminal ha vivido en la deriva, es decir, no tenemos estudios suficientes para ver si la reforma es adecuada o no. Y nada más estamos viendo, como ya también lo hemos mencionado, que son aspectos prácticamente políticos, ¿sí? Si entra un nuevo político, entonces él tiene que hacer ciertas reformas o las propone estas reformas para que, un tanto para que estén conformes también los gobernados de acuerdo a sus sistemas de forma de gobierno. Aquí este penalista, que es Raúl Carranca, nos decía que en México la política criminal ha vivido en la deriva sin un plan reflexivo, leyes y medidas pragmáticas momentáneamente puestas en vigor y rectificadas a poco de ser aplicadas. Constantemente hacer para deshacer. Es decir, nos estaba diciendo que prácticamente implementamos una reforma como fue la de 2008. Se ve claramente que tiene ciertas deficiencias que para nosotros las hemos tomado como defensores, o en mi caso como abogada postulante, ciertas deficiencias que las tomo en cuenta para beneficio de mi cliente, porque yo tengo un deber con el cliente. Pero en este caso, si yo lo veo como un gobernado, veo claramente que esa reforma no es funcional. Y desde que se implementó el Código Nacional, inmediatamente se vieron deficiencias y se tuvo que establecer o proponer reformas a ese nuevo Código Nacional. Pero también aquí, Alberto Orellana, nos decía en su libro de criminología, cuando se establece ese sistema de 2008, tendiente a la reforma referente al sistema acusatorio, nos decía, bueno, hemos visto que a lo largo de toda la historia de México, dice, hemos tenido un sistema anacrónico, ineficiente, corrupto, que en infinidad de veces ha sido expuesto. Y que ustedes lo ven claramente en un documental que fue muy famoso. Es ahí donde se pretende un tanto exponer cómo estaba la situación actual. Y ese fue uno de los motivantes para establecer esa reforma, o un justificante para poderla establecer. Pero aquí, como también lo menciona el maestro Contreras, nos dice, bueno, aquí hay un tema interesante, referente a que lo han manejado ese punto de corrupción. Aquí podemos también mencionar
y no vamos a poder olvidar que la corrupción también fue una de las finalidades que establecía el sistema de reforma de 2008 y nos decía que con este nuevo sistema, ya de que el gobernador viera claramente cómo se iba a llevar a cabo, supuestamente, se iba a eliminar un tanto ese aspecto de la corrupción. Creo que estamos un tanto ignorando que no es o no se trata de hacer infinidad de reformas a esa legislación. Mientras no se cambie o se modifique las personas que están actuando en el sistema, es decir, Ministerio Público, actualmente fiscales, los mismos jueces, los mismos abogados, actualmente el asesor jurídico, ¿están realmente capacitados para llevar a cabo ese sistema? Es necesario que estemos reformando constantemente las leyes y no cambiemos o no modifiquemos también esa mentalidad que tienen esas personas que están participando directamente. Es decir, va a existir esa corrupción mientras no se cambie el modo de pensar de todos. Y también va a existir esa corrupción mientras nosotros hagamos a un lado ese aspecto de ética, porque también nosotros estamos participando en él. Y es más, la impunidad va de la mano de la corrupción. Es decir, ¿de qué sirve que llevemos a cabo un procedimiento, también se determine una prisión preventiva oficiosa, si sabemos que en algún momento de ese procedimiento se lleva a cabo la investigación, tenemos a lo mejor datos de prueba, esos datos de prueba que no tienen, vamos a decir, una verdadera valoración hasta un momento procedimental, pero también aquí tenemos esa cuestión. Se lleva a cabo toda esa investigación y realmente se aplica o llegamos a la finalidad del sistema, que es establecer una pena de prisión. Realmente, con el hecho de nada más establecer la reforma al artículo 19, es una manera de ejemplo para la sociedad de decir no cometas delitos, porque inmediatamente si cometes un delito de este listado, ya tienes o te van a establecer una prisión preventiva oficiosa. Realmente, lo que pretenden o lo que nos decía la política criminal es establecer una buena descripción de los delitos o de esa conducta que está siendo reiterada en esa sociedad, y que sobre esa conducta se estableciera una pena. Y si nosotros recordamos lo que era la pena, pues también ellos nos decían, bueno, la pena, una de sus características es que sea ejemplar. En el momento que se aplica, entonces servía para la sociedad que él dijera, si yo cometo una conducta referente a este delito, la pena de prisión va a ser igual a esta. Pero también tenemos una grave deficiencia en nuestro sistema. No se trata de reformar ese artículo 19. No se trata de estar reformando, en este caso Código Nacional, sino también tenemos un problema y una deficiencia a nivel de prisiones. ¿Realmente cumplen la finalidad? ¿Realmente llevan a cabo ese programa de reinsertarlos a la sociedad? ¿Realmente vamos a acabar con ese problema referente a delitos? No. Entonces, yo lo que establecería como conclusión es de que no nada más nos quedemos a nivel de reforma, sino que realmente se estableciera una verdadera política criminal para análisis de la conducta, ver qué sería lo más adecuado para poder establecer y desarrollar ese buen camino de investigación y sanción. Y además, si ya se tiene una sanción, lo esencial sería que cumpla la finalidad de esa sanción, que es la pena de prisión, y que sea de forma ejemplar, y también que se tuviera una disminución a nivel de comisión de delitos. Sería todo. Gracias. Gracias, Rosa. Solicito la participación del maestro Ulises Rogelio de la Serra, José. Gracias. Bueno, pues la licenciada ya, digamos, abundó la mayor parte de lo que hemos hablado. Yo quiero participarles de que esta reforma tiene una justificación, tal vez sea errónea. Los extremos son terribles. En una época, todos los delitos alcanzaban fianza o caución, los procesados, imputados, probables, responsables, desde la averiguación previa, se evadían de la justicia. Llegó un momento que fue reformado el sistema
Y entonces dijeron, a partir de ahora existen delitos graves y con estos delitos graves vamos a evitar que la gente se vada de la justicia. ¿Qué sucedió? En la reforma anterior a la que nosotros estamos hablando, dijeron, debe de respetarse el principio de inocencia constitucional, de derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que a todo el mundo se lo vamos a respetar. ¿Y qué sucedió? Pues lo que había pasado en antaño, que cierta gente que comete un delito que no considera grave o de alto impacto a la sociedad, pero el ofendido o la víctima sí lo considera, asiste a la audiencia. En la audiencia a la persona la vinculan al proceso, no está en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establezca que es necesaria la prisión preventiva, y entonces lo dejan salir. Efectivamente, como dice la abogada y como dicen varios aquí, las condiciones sociales y políticas que existen obligan a que la persona que gana en las elecciones pues cumpla con una de sus promesas. Y una de sus promesas dijo, vamos a hacer justicia. ¿Y cómo se hace la justicia? Bueno, ahora toda la gente que llegue a un proceso oral, si el delito que cometió es un delito de los que están en el nuevo catálogo, pues entonces vamos a dar prisión preventiva y ya no necesito escuchar ni al asesor, ni al Ministerio Público, ni al ofendido, ni a nadie. A mí me autorizan para hacerlo. Conclusión, ni tan, ni muy. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, lo que dice la abogada me parece correcto, pero me parece muy ambicioso, porque la parte más difícil de la justicia no es ni la ley ni la aplicación de la ley, sino quienes la imparten, ¿no? Y los que la imparten a veces son corruptos, deshonestos, injustos, incompetentes. Para los que hemos asistido a un proceso penal acusatorio, nos hemos dado cuenta que desafortunadamente ellos y nosotros no tenemos la preparación, y nosotros se supone que debemos de seguirlos a ellos, y lo que hacen ellos es equivocarse, errar, abusar, y nosotros, pues, digo, cuando uno le toca defender, pues intentar mejorar, y cuando uno le toca acusar, pues aceptar que no van a privar de su libertad de forma preventiva al procesado. Por ahí hay no un principio de derechos, sino un pensamiento de un filósofo que dice: yo prefiero dejar a un culpable libre que condenar a un inocente. Y yo estoy de acuerdo. Gracias. Gracias, maestro. Tiene el uso de la voz el maestro Jorge Eduardo Carrillo Velázquez. Muchas gracias. Creían los griegos que una vez creado el ser humano, los dioses lo vieron tan hermoso que no le dieron un don en específico, el de la inteligencia, que se representaba en el fuego. Prometeo, un titán, tomó ese fuego, lo robó de los dioses y lo repartió entre los humanos. Sin embargo, la obra de Prometeo quedó frustrada, puesto que esa inteligencia no alcanzó para repartirse en todos los seres humanos. Por eso es de que hay personas inteligentes y personas tontas. En este sentido, y si tomamos la leyenda de Prometeo, pues parece que aquellos que en muchos casos forman parte del Ministerio Público no fueron dotados del fuego de Prometeo. ¿Por qué? Esta prisión preventiva oficiosa obedece a la incapacidad de los agentes del Ministerio Público de poder elaborar argumentos, de poder realizar argumentaciones y realizar su trabajo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La Constitución está a una persona y en consecuencia se le imponga una medida cautelar, se tienen que acreditar una posible responsabilidad de un hecho que la ley señale como delito a través de la figura de indicios. Si uno recurre a las ciencias penales, se da cuenta que existen indicios y evidencias. Los indicios son apenas aquellos objetos o circunstancias que pudieran tener relación con la comisión de un hecho ilícito. Y la evidencia es cuando ese indicio ya se ha logrado vincular con la comisión del hecho ilícito. Entonces, la Constitución, al exigir indicios, le dejaba la puerta libre al Ministerio Público, casi diciendo: yo entiendo que tienes mucho trabajo, yo entiendo que tal vez no tengas el tiempo para armar una investigación
investigación adecuadamente. Por lo tanto, te exijo únicamente que acredites una posibilidad fundada en indicios. Y oh sorpresa, resulta que en el momento de los debates, el Ministerio Público, un tanto por carga de trabajo, un tanto por ineptitud, era incapaz de relacionar indicios con el hecho delictivo. Y peor aún, pese a que estamos en un proceso en que las audiencias tienen que ser orales, el MP se dedicaba a leer. Y más triste aún, porque esos ministerios públicos que no sabían integrar investigaciones, que no sabían relacionar indicios, tampoco sabían leer. Entonces, sí un poco cae en el absurdo de que el Ministerio Público esté diciendo una sarta de tonterías que ni él entiende y que a final de cuentas, como no logra integrar los elementos que pide la ley y la Constitución, el juez no tenga más opción que no vincularlo al proceso y en consecuencia no dictar medidas cautelares. Entonces, la sociedad en contra de quien toma criterio, del juzgador. ¿Quién lo liberó? El juzgador. Pero aquí el incompetente es el Ministerio Público. Y el problema no es de si hay o no prisión preventiva oficiosa. El problema es que el Ministerio Público no sabe hacer bien su trabajo y no lo va a poder hacer bien. Primero, por la debilidad institucional. Segundo, las cargas de trabajo son exageradas. Las carpetas de investigaciones se siguen integrando tal cual eran las averiguaciones previas. Y se supone que esos formalismos exagerados tenían que dejarse de lado para que se pudiera agilizar la investigación. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué en México y en algunos otros países hablamos de prisión preventiva oficiosa? Si suponemos que los delitos más graves que puede cometer un ser humano o varios seres humanos son los delitos que lesionan a la humanidad, ¿no? Los delitos de terrorismo, crímenes de guerra. ¿Y por qué la Corte, que es la Corte Penal Internacional que juzga de esos delitos, ni siquiera contempla una prisión preventiva oficiosa? Se puede dar la prisión preventiva, pero se tiene que debatir. Si en los delitos más graves contra la humanidad, que han atentado contra la propia dignidad de todas las generaciones humanas, como se ha dado en Ruanda, en Sudán, ¿por qué en México tenemos que catalogar delitos que basta que el Ministerio Público haga una imputación o medio arme una imputación para que una persona sea detenida por varios meses e incluso años en lo que se sigue el proceso? Si bien la Constitución también dice que la prisión preventiva tendrá un límite de 2 años y en una pequeña salvedad, salvo que se requiera más tiempo para la defensa. Entonces, a final de cuentas, si lo que se está desahogando son acciones defensivas, pues aunque pasen 2 años, el acusado va a seguir en prisión preventiva. Entonces, esto es un arma de doble filo y es un fenómeno de populismo punitivo. Si bien coincido plenamente que en México hay una limitada política criminal, lo que sí hay, y muy desarrollado, es una criminal política. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Solicito el uso de la voz de José Antonio Cuitláhuac Torres Guerrero. Gracias. En relación a la conclusión que yo puedo emitir, es la reforma 19 constitucional que emite el Congreso tiene 2 aspectos. Por un lado, es un aspecto al reclamo social de los delitos de alto impacto, los cuales se endurecen y los incorporan al catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esos delitos, pues de alguna manera, la sociedad queda más tranquila de que todas las personas que sean imputadas de haber cometido esos ilícitos, pues no podrán estar libres los que aprendan, ¿verdad? Porque muchísimos están en la calle. Y por lo tanto, pues les dará cierta seguridad. Y por otro lado, tenemos el aspecto político. El instrumento de 2 delitos, principalmente, para que el gobierno someta de alguna manera a sus adversarios, a través, principalmente, uno de esos 2 delitos es el que van a utilizar de una forma indiscriminada, principalmente en el año 2021, que van a ser las elecciones.
Ese delito se llama uso de programas sociales con fines electorales. Ese delito principalmente va a ser un instrumento político del gobierno para atemorizar y para conseguir muchas de sus, no de una manera políticamente hablando, de una manera leal, sino a través de la presión, a través de la coacción, conseguir diferentes posiciones políticas. Por otro lado, en relación al cuarto transitorio, es muy importante hacer un análisis de él, porque ahí están estableciendo que en 5 años se va a hacer una revisión de lo que es la medida de prisión preventiva, de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y se hará la evaluación también si es eficiente el sistema. Hay que ver, hay que analizarlo profundamente. No sabemos cuál sea la intención del legislador, del actual gobierno. Lo están poniendo a 5 años, van a hacer una evaluación dentro de 5 años, vamos a ver cómo sale esa evaluación. Por otra parte, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa efectivamente se contrapone al principio de presunción de inocencia establecido en el propio artículo 20 constitucional. La Constitución tiene ese grave diferendo. En el 19 nos habla de la prisión preventiva, en el 20 de la presunción de inocencia. Pero como lo he manifestado, pues el gobierno está actuando ahorita también y está utilizando esto para diferentes fines, apartándose un poco del aspecto jurídico. Por otro lado, el que no haya funcionado el que no funcione en las otras 13 o 14, no, 13 medidas cautelares que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe a las fallas del Estado. El Estado no ha dado los instrumentos suficientes para llevar a cabo vigilancias ni seguimientos de medidas cautelares. El Estado es incompetente para ello, no tiene los instrumentos, no tiene las unidades de seguimiento, no tiene absolutamente los medios para hacerlo. Entonces recurren a esto también, a la prisión preventiva, que es la última ratio del derecho penal. Nosotros pensamos, en lo personal, creo que algunos de los compañeros también lo han manifestado, efectivamente es un retroceso en el sistema penal. Creo yo que la instrumentación que se dio en el año 2008, tuvimos 8 años para poder llevar a cabo de una manera organizada el cambio de sistema. Sin embargo, no hubo una preparación adecuada y hasta la fecha no hay preparación en los operadores del sistema. Necesitamos empezar con una gran preparación antes de dictar medidas o cambios constitucionales que vayan en violación a los propios principios y a las garantías de los seres humanos, como es la presunción de inocencia. Creo yo que efectivamente México está muy lastimado, México está viviendo la peor crisis de su historia. Y nosotros cuando vemos una noticia, vemos algo, pues decimos y queremos que esa persona está en prisión. Pero ¿cuántas equivocaciones hay? ¿Cuántas situaciones se dan que no es como lo salen los medios? Entonces vienen miles o cientos de equivocaciones día con día. En toda la República Mexicana se da. Es por eso que urge la revisión a la medida de prisión preventiva, si realmente va a ser un instrumento eficaz o vamos a volver a nuestro sistema inquisitivo. Gracias. Gracias, maestro. Tiene el uso de la voz el maestro Erwin Ambriz Gaitán. Gracias. Bueno, para efectos de emitir una conclusión parcial, y digo parcial porque es todo un tema, el hablar sobre las implicaciones de la prisión preventiva oficiosa. Es indudable que es una institución retrógrada al sistema político al sistema jurídico y político que se pretende tener en el México del siglo XXI. Es más que evidente que
las cuestiones políticas tienen implicaciones muy importantes, pero parafraseando a mi maestro Lorenzo Meyer, en sus clases de Historia del México Contemporáneo en el Colegio de México, nos decía que la ciencia política es mucha política y poca ciencia. Es una perspectiva crítica, no digo nada más porque el maestro Contreras estudió en la facultad y se podría generar otro debate más interesante al respecto. Entonces el aspecto político siempre va a implicar, porque todo es política, lo dijeron los clásicos. Ahora bien, desde un punto de vista genérico, yo considero que la prisión preventiva oficiosa trastoca y ataca uno de los principios rectores del sistema acusatorio, que es el principio de contradicción. Por lo menos nos deberían de dar la oportunidad de emitir argumentos, de emitir un test de racionalidad para tratar de justificar nuestro trabajo, por eso, por defender a personas a través de argumentos. Acertadamente el maestro Carrillo hace una crítica constructiva y un tanto no tan constructiva de la institución del Ministerio Público en México, pero el problema, lo que muchos o vamos a hacer o no vamos a hacer o vamos a estar por parte de la defensa, el problema es que estamos muy inmaduros en el sistema acusatorio. El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en sus clases en la facultad nos decía que estábamos muy inmaduros, y eso nos lo decía hace 8 años, ¿no? Entonces, estamos inmaduros en un sistema de justicia, y la única manera en la cual podemos aprender el sistema es ejerciéndolo y emitiendo criterios, y por lo menos permitir que los jueces de control, que son los que conocen del debate precisamente de las medidas cautelares, nos permitan o nos den la posibilidad de tratar de dialogar con el Ministerio Público y que la prisión preventiva oficiosa desaparezca del sistema jurídico interno, porque así lo marca el artículo 29, concatenado con el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para permitirnos que todo se decante y que se generen discursos dialécticos, con el propósito de que tanto los abogados como los ministerios públicos y evidentemente los juzgadores podamos evolucionar en un sistema de justicia que indiscutiblemente tiene un propósito noble, que es la procuración y administración de justicia, pero que no priven o que no violen los principios fundamentales. Yo recuerdo en los libros, hay una frase que a mí me gusta mucho para ya terminar en el uso de la voz. Ignacio Manuel Altamirano, en el siglo XIX, era abogado, y a pesar de su carrera poética y demás cuestiones, sus primeros oficios fueron de ser abogado postular. Y él decía, fíjense qué interesante, un gran orador apodado el Indio Feo, pero un gran intelectual del siglo XIX. Él decía que un orador sin instrucción jurídica podrá brillar en los tranquilos debates de una discusión académica, en cuyo estrepitoso estallido y deslumbrante matiz se extinguirá en el aire sin herir a nadie. Pero estas palabras jamás podrán brillar en palabras solemnes. Jamás se levantarán como Marco Tulio Cicerón o como Marco Fabio Quintiliano en medio de una plaza pública. Jamás harán todo eso, porque les faltará la base indispensable de vuestro raciocinio, el conocimiento del derecho en todos sus aspectos y en todas sus consecuencias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y solicito por último la participación del maestro Julio César Contreras Castellanos. Buenas tardes. Bueno, como señalé hace un momento, y escuchando todas las disertaciones, especialmente la del maestro Carrillo y el maestro Ambriz, tengo que decir algo. En efecto, a nivel internacional no existe esta cuestión, todo es debatible. Por eso hay audiencias de admisibilidad y obviamente audiencias de medidas cautelares. Esto es un invento mexicano. Y tan invento mexicano que desde el auto de vinculación a proceso nos lo sacamos de la manga allá por 1853, porque quien crea que el proceso penal oral es nuevo está equivocado. Esto lo tuvimos allá con la ley Lares en 1853 precisamente. Y si alguien quiere o tiene un poquito de curiosidad y lee la exposición de motivos de Venustiano Carranza a lo que fue posteriormente la Constitución de 1917, en relación a estos juicios,
se va a encontrar con la amarga experiencia de que todo el mundo se quejó de la alta corrupción que generó y que desgraciadamente fue uno de los principales motores que se plantearon para autonomizar a la labor del Ministerio Público. Ahí lo dice claramente don Venustiano Carranza, porque la corrupción permeó a los jueces y magistrados. La justicia se llevó a ser un regateo en una venta de un mercado. Así lo dice claramente, y hoy día pues casi estamos viendo una repetición. No nos sorprende porque realmente esto ya lo habíamos observado. No quiere decir en ningún momento que esta reforma atente contra un sentido constitucional. Obviamente porque la Constitución de 1824 ya lo preveía. Lo que estamos diciendo es que es antirrevolucionaria, total y completamente. Venustiano Carranza hablaba de un nuevo sistema penal. Lo malo es que no lo entendió nadie. Y si ven el debate del artículo 16 de la Constitución, se van a dar cuenta cuando los diputados constituyentes estaban enfrascados en definir qué era la acusación, la denuncia y la querella, porque así decía el texto anteriormente. Y todos decían, ¿cómo vamos a dejar que el particular no tenga el derecho a acusar? Entonces estaban defendiendo eso. Es que estaban hablando de ese sistema judicial oral, precisamente, y no del nuevo paradigma que estaba planteando Venustiano Carranza. Posteriormente, uno de los diputados les hace la anotación de que en el 21 viene un apartado que dice que será el Ministerio Público quien ejercerá la acción penal. Y entonces todos se quedan sorprendidos y dicen, bueno, pues miren, vamos a reservar el debate y aprobemos el artículo 16 y luego discutimos esto en el 21. Y así se quedó, sin más ni más. Toda la doctrina que se generó durante toda esa parte del siglo pasado estaba encaminada a decidir qué cosa era la acusación. Ya en el nuevo sistema, digo en el anterior para nosotros, hablar de la acusación se planteaba que era un sinónimo de querella, por una parte, y otros decían que no, que era un contenido diferente en una etapa procesal distinta. Es decir, en pocas palabras, nadie se puso de acuerdo. ¿Y saben cómo culminó ese debate? Con la derogación de la acusación, y se quedó denuncia o querella, y después la ley reglamentaria dijo o requisito equivalente. Con eso nos damos cuenta que pues no estamos en pañales, no, estamos peor que eso. Es más, nosotros estamos copiando sistemas y recopilando lo anterior. Si ustedes checaran esa ley Lares y vieran los requisitos para librar una orden de aprehensión, lo que hoy decimos, el hecho determinado por la ley como delito y elementos que hagan posible la participación del imputado en el mismo, ¿ustedes creen que descubrieron el hilo negro? No, eso lo decía la ley Lares. Es un concepto antiguo. Es más, muchas de las cosas que hoy vemos en ese nuevo código, señores, son resabios de la ley Lares. O sea, no estamos haciendo más que un refrito. Desgraciadamente, hemos estado modificando ese refrito y otra vez anexándole cosas del sistema penal postrevolucionario. Lo mismo que hicieron en el proceso revolucionario. ¿Qué hicieron? Copiar el sistema anterior y meterle las ideas de Carranza. Hicieron una mezcla terrible que no tenía pies ni cabeza y por eso fue un monstruo. Y llegó el momento que estamos por ese paso hoy de nuevo, llevándonos a hacer otro monstruo. Pero bueno, volviendo al punto de la prisión preventiva, quiero decir que ya habíamos comentado que había un concepto que dice el artículo 19 que va a mantenerse, que será el juez quien determine o que ordene la prisión preventiva oficiosa. Hay un principio general de derecho que dice quien puede más puede lo menos, ¿no? Y nos vamos a la interpretación. Y consecuentemente, si la puede ordenar, también puede determinar, atendiendo a la naturaleza jurídica de lo que es la prisión preventiva, esto es una medida cautelar, pues determinar en el caso concreto y en específico qué otra medida cautelar puede determinar. Me dirán,
termine esta situación, únicamente lo podrá hacer cuando el Ministerio Público lo solicite. Sin embargo, el 166 del Código Nacional dice excepciones a la prisión preventiva oficiosa para ciertas personas especiales, por razones de su edad, por razones de sus condiciones de salud. Y consecuentemente observamos claramente que el juzgador puede ser un garante o está llamado a ser un garante precisamente de determinar si en el caso, aún en el catálogo de delitos, procede dictar oficiosamente la prisión preventiva o justificadamente, fundadamente, puede determinar que puede acontecer que el caso de que dicte otra porque atiende más a los objetivos de la medida cautelar. Es decir, se aseguran más los bienes de la medida cautelar que establece la medida cautelar con otra medida que con la prisión preventiva. Digo, esto no es nada nuevo. Ya algunos juzgadores del distrito del Estado de México ya lo han dictado. Ya han emitido que aún en el catálogo no han dictado prisión preventiva oficiosa. Y esto se ha ventilado hasta en juicio de amparo, en efecto. Pero les han dado la facultad de que tiene la posibilidad de, señores, como dice el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el ámbito de su competencia, podrá dictar la prisión preventiva oficiosa. Significa que también puede decir que no. Y el párrafo ese último que dice que cuando dicte otra, que no podrá dictar otra salvo cuando lo pide el Ministerio Público, pues bueno, no le está refiriendo en ningún momento al texto de la Constitución. Por lo tanto, conforme al 133, el juzgador está en lo válido atender a lo que dice la Constitución. Ahora bien, este es un punto, porque realmente, si nosotros dijéramos que las limitaciones se las podríamos imponer en la ley reglamentaria, entonces el texto constitucional debería de decir que el juez ordenará la prisión preventiva conforme a lo dispuesto en la ley, es decir, una constitutiva programática y no operacional como la tiene actualmente, y con la nueva reforma. Y lo peor de todo, como dije, la corrupción. Bueno, hay corrupción de menores, como lo estábamos comentando en ese momento. Sí, así lo dice el texto. Pero, ¿qué es la corrupción? Sino el quehacer de quebrantar un procedimiento de ordenación ética para beneficio propio. En efecto, todos los delitos que ustedes observan cometidos por servidores públicos llevan esa esencia, ¿sí? Pero no por eso llevan un elemento normativo que se denomine corrupción. Y cuando yo diga que le dicto la prisión preventiva oficiosa porque es un delito que ha sido cometido mediante la corrupción, ¡oh, craso error! ¿Por qué? Dígame, ¿dónde está el elemento normativo con el cual usted afirma que se ha cometido mediante la corrupción si el tipo penal no lo prevé? Señores, en amparo tendrá que quitarse la medida cautelar. Y el problema va a ser mediático. Imagínense qué van a decir los medios de comunicación. Alarmistas y diciendo que con esta situación los jueces son unos corruptos y que están dando salida a todos los delincuentes, cuando realmente nos estamos refiriendo a un punto técnico y que de eso carece totalmente esta reforma. La reforma no está hecho técnicamente, en efecto es un discurso político plasmado en la norma constitucional, que no es nada tampoco de espantarse, porque realmente hay muchos contextos políticos plasmados como normas en la Constitución, solamente que en materia penal hay que tener mucho cuidado porque es de aplicación estricta, y ahí sí tenemos que tener esa precaución por las consecuencias que puede estar teniendo en la práctica. Esta situación nos va a llevar a un punto final. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para definitivamente llevar a cabo esta determinación de darle la responsabilidad total de garante de un bien tan grande con una afectación provisoria al juzgador? Necesitamos que los juzgadores sean técnicamente idóneos. Necesitamos
mejorar en nuestro sistema judicial. Y señores, por lo que se ha visto hasta el momento, eso es lo que va decreciendo. Hoy en día, lo que hemos observado es que el criterio político se está imponiendo a el criterio técnico de los juzgadores. Y consecuentemente, en el tiempo veremos los resultados. Ojalá se reflexione sobre estos puntos. Los juzgadores no tan solo sean técnicamente adecuados, sino que se capaciten continuamente, porque son precisamente los que van a tener esta alta responsabilidad en este punto, en este apartado y en toda la secuela del proceso, porque una decisión de ellos, señores, implica la afectación o la privación del bien más anhelado después de la vida que tiene el ser humano. Gracias.